Eh, Parte de esta situación, me quiero presentar. Mi nombre completo es David Lara Catalán. Yo estudié una maestría en gestión pública en el TEC de Monterrey y he escrito varios libros. El primero de ellos fue el tema sobre todo que tenía que ver con la melancolía en tiempos de la modernidad, un libro que publicó la editorial Plas y Valdés en el año 2001. Asimismo, en el año 2016, la misma editorial Plas y Valdés, allá en la Ciudad de México, publicó otro libro que se llama Apuntes desde la lejanía. Eh, Ahora en Amazon se puede conseguir este libro de Corriendo que es Gerundio. Así también se pueden encontrar otros libros que tienen que ver con temas pues bastante relevantes y que son pues de manera fundamental como esto que tiene que ver con la vida como un proyecto. Les quiero platicar y verdaderamente tener un diálogo que nos puede enriquecer a todos, porque esto es una cuestión multidireccional. No es que uno lo sepa todo. Al final de cuentas, yo creo que nadie en la vida conoce de todo. Sin embargo, yo creo que podemos participar, podemos enriquecer, podemos tener puntos de vista, podemos debatir de alguna manera y me va a ser muy grato y muy interesante escuchar sus puntos de vista. Lo que yo les quiero ofrecer es la idea de que correr y vivir, ambos verbos, tienen una cualidad que tiene que ver con la cuestión del gerundio. El gerundio gramaticalmente, lo sabemos, son cuestiones, acciones constantes, acciones que se vienen dando, corriendo, caminando, jugando, viviendo. Y yo creo que este es uno de los temas esenciales en una sociedad como la nuestra, en una sociedad cada día más complicada por el uso que tenemos tan irracional de la ciencia y la tecnología. A veces estas cuestiones tan paradójicamente de la ciencia y la tecnología van recreando cuestiones de ocio, van recreando cuestiones que nos hacen perder la dimensión de lo que verdaderamente implica vivir. ¿Por qué gerundio? Porque la cuestión, yo empecé a correr maratones y quiero ser claro en ese sentido, no soy un corredor profesional, no soy un corredor que podría yo decir que de alguna manera ha tenido medallas de oro en algunas olimpiadas, que por ese sentido pueda yo ser de alguna manera relevante, no, de ningún modo. Mi actividad como corredor fue una actividad amateur, una actividad de aficionado, pero muy relevante en términos de lo que implica el ejercicio de la vida y les quiero explicar por qué. Yo he corrido 5 maratones, el primero de ellos lo corrí en Chicago en el año 2007, después corrí el maratón de Londres, he corrido el maratón de Torreón, el maratón de Monterrey y también el maratón de París. Son 5 maratones que son los que le dan sustento a este libro de Corriendo que es Gerundio. Les quiero explicar, les quiero comentar que además de lo que se trata básicamente es de entender la vida como un proyecto, entender que lo que hacemos nosotros para no perder tiempo y para poder de alguna manera maximizar el acierto y minimizar el error, tiene que ver con justamente ver la vida como un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto tiene un tiempo, un proyecto tiene un trazo fundamental en el cual se define más o menos qué podemos hacer en determinado tiempo, qué es lo que queremos hacer en determinado tiempo. La cuestión fundamental de los seres humanos es saber exactamente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere lograr en la vida, para en esa medida poner en juego todos los recursos necesarios, todos los recursos lícitos, todos los recursos válidos que le den sustento a un proyecto como este, que es cómo trazamos nuestra aspiración. Yo los invito desde ahora mismo a que pensemos exactamente qué es lo que queremos lograr para nosotros, qué es lo que estamos haciendo además para que eso que nosotros queremos lograr sea posible, qué recursos estamos poniendo en juego. Muchos de nosotros de repente tenemos sueños, tenemos ambiciones, tenemos planes, queremos lograr ciertos objetivos y sin embargo al mismo tiempo de manera irónica, de manera paradójica, nos da miedo conseguir el éxito. A veces es miedo, a veces es la flojera, a veces no nos atrevemos a hacer cosas, nos da vergüenza. Por ejemplo, yo podría decir, a mí me podría haber dado vergüenza decir, ¿yo cómo voy a ir a correr? ¿Y cómo voy a empezar a entrenar? ¿Y cómo voy a hacer esto? Algunas veces por ignorancia, porque no tenemos la información necesaria, pero todos estos factores van haciendo que de alguna manera no logremos lo que podríamos lograr en la vida. Es decir, aquellos grandes sueños, aquellas grandes ideas que podríamos lograr de alguna manera no son posibles debido básicamente a estas cuestiones que tienen que ver a veces con la procrastinación, tiene que ver a veces con otras cuestiones, la constante cultura que tenemos
hablamos de la tragedia, el drama, que nos impiden de alguna manera trazar por mejor rumbo lo que queremos lograr en la vida. Empecemos con este punto. ¿Cuál es nuestro mayor sueño en la vida? ¿Qué es lo que nos gustaría lograr a nosotros en la vida y que estemos trabajando en ese sentido? Les quiero decir que esta definición no es gratuita, lleva tiempo, desde luego. Tampoco es decir, porque ya lo he definido, que voy a lograrlo casi en automático, casi de inmediato. Desde luego que no. Hay que poner en juego disciplina, hay que poner en juego acciones, hay que poner en juego estrategias, y por eso precisamente la vida se vuelve un proyecto, y la vida, en este sentido gramatical, se vuelve un gerundio, es decir, estamos viviendo, estamos haciendo. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de este gran escritor argentino, Julio Cortázar, con su libro La Rayuela, escrito en 1963. Julio Cortázar dice en la cita número 104, la vida como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí al alcance del salto que no damos. Mucho de nuestra vida se la pasa justamente en el limbo, mucho de nuestra vida se la pasa soñando que podría lograr cosas, pero no pone las estrategias necesarias en juego como para lograr que estas ideas, estas aspiraciones se trastoquen en constante realidad. Por eso justamente es la cuestión de lo que implica la disciplina, de lo que implica la importancia de una estrategia y sobre todo la definición de que nuestras vidas son proyectos. Proyectos que nosotros mismos habremos de definir a dónde queremos que lleguen, en cuánto tiempo queremos que lleguen a concretarse, a verse como una realidad. Todo proyecto, todo aquel que ha administrado un proyecto sabe que un proyecto tiene restricciones, sabe que un proyecto se enfrenta a limitaciones. Hay básicamente, tres condiciones, tres restricciones fundamentales en torno al proyecto. Uno tiene que ver con el dinero. El dinero seguramente nunca es suficiente. Siempre vamos a estar pensando que queremos un poco más de dinero y aunque tuviéramos mucho dinero, difícilmente vamos a lograr todo lo que queremos con este recurso. El dinero tiene un sentido limitado y lo podemos incluso despilfarrar, lo cual va a complicar mucho más la idea. La cuestión del dinero es una cuestión fundamental para un proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero ¿cómo lo vamos a financiar? Y con cuánto efectivamente contamos para lograr que este proyecto se vuelva una realidad. Todos los proyectos además tienen una cuestión muy interesante que tiene que ver con lo que se llama el alcance del proyecto. Es decir, ¿a dónde quiero realmente llegar con lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el alcance de mi proyecto? ¿A dónde me está llevando el proyecto que estoy realizando? Evidentemente, en la medida en que tengamos una mayor creatividad y una mayor claridad de lo que queremos, en esa medida entonces también habremos de poner en juego el alcance de nuestro proyecto. Cuando nosotros definimos hasta dónde lo queremos, vamos a evitar muchas veces estas constantes improvisaciones que hacen que los proyectos que empiezan muy fuertes una mañana, nos levantamos y queremos hacer y cambiar el mundo, al otro día se vuelve otra visión, otra perspectiva, porque se vuelca en un proceso más de improvisación que de un verdadero análisis del alcance de lo que queremos. Hasta aquí hemos dicho, proyecto tiene que ver con restricciones, uno de ellos es el tiempo, también otro por supuesto, es el alcance de este tiempo, el alcance de este proyecto. Cuando nosotros definimos lo que queremos, cuando nosotros hemos definido entonces a dónde queremos llegar, también debemos pensar en otro factor tan importante en los proyectos, que tiene que ver con la calidad. Es decir, una pregunta que nos vendría muy bien a todos analizar, contestar, de alguna manera ir ponderando, ir contrastando, es ¿qué clase, o mejor dicho, qué tipo de vida o tendrá mi vida calidad con lo que estoy haciendo? ¿Y a qué me refiero con calidad? Porque desde luego cada uno podrá diferir y cada uno tendrá una dimensión muy particular al respecto. Cuando me refiero a la cuestión de la calidad es ¿cómo le hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos haciendo cosas legales, haciendo cosas éticas, haciendo cosas que nos permitan crecer y desarrollar una visión y un proyecto de vida importante para cada uno de nosotros? Con este elemento de la calidad, evidentemente nos habremos de sentir satisfechos poco a poco, paulatinamente, por haber entendido que lo que hemos hecho nosotros es trabajar para lograr un objetivo, una meta que no nos las van a regalar, que no van a llegar a nuestras camas a decirnos, hey, levántate, ya está aquí el premio.
todo proyecto requiere disciplina, requiere esfuerzos, y en esa medida habremos de ir configurando un proceso de calidad en nuestras vidas. Esto me parece pues que es fundamental en el trazo de lo que podría ser un proyecto. Todo proyecto tiene un tiempo. No podemos dejar que las cuestiones además nos rebasen. Si queremos que en un año podemos lograr algo, tracemos ese proyecto por un año, porque después se vuelve un proceso, insisto, como lo decía anteriormente, se vuelve un proceso de procrastinación. Estamos posponiendo, estamos dejando de hacer muchas cosas por infinidad de razones, y entonces estos proyectos, en lugar de que se vuelquen en un proyecto de felicidad, de satisfacción, en una vida con calidad, totalmente se vuelven proyectos que nos vuelven incluso frustrados. Frustrados porque no logramos lo que queríamos, frustrados porque no pusimos tal vez en juego todas aquellas herramientas, y entonces empezamos con una voz gramatical que, aunque muchos dicen que no existe, desde luego que existe y se llama hubiera. Y empezamos a recordar cuando ya somos mayores y decimos, es que si yo me hubiera fijado, no me hubiera pasado esto. Evidentemente, ese tipo de personalidades hablarían muchas veces ya de cierto cansancio y de cierta frustración. Es que si yo hubiera visto, es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiese dado el brinco, es muy probable entonces que podría yo haber logrado tal o cual cosa. Si le hubiera yo declarado mi amor a aquella mujer que conocí hace muchos años, probablemente sería yo el hombre más feliz de la vida. No lo hice y hoy veo que ella es feliz, pero con otro, no precisamente conmigo. Si yo me hubiera levantado a correr todas las mañanas, es muy probable que tendría yo una vida saludable, una condición física envidiable, y a lo mejor incluso no tendría yo la diabetes que traigo. Y entonces empezamos a lamentar lo que no hemos hecho, empezamos a frustrarnos por lo que no hemos hecho, y evidentemente una vida frustrada no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que sería una vida con calidad. Una vida más llena de quejas, de remordimientos, de vergüenzas, de miedos, que finalmente creo que no nacimos para todo ello. Nacimos, evidentemente, para buscar tener criterios de felicidad y criterios de calidad en nuestras vidas que podamos ir incorporando para darle ese toque esencial a nuestras vidas. Además de todo eso, yo insisto en algo, el proyecto tiene otra restricción, se llama tiempo. No tenemos todo el tiempo. Nadie nos asegura que esta noche, que mañana, que pasado mañana, vamos a seguir viviendo. Nada es seguro en esta vida. Por eso todo proyecto tiene que ver con estas grandes tres restricciones: el tiempo, el dinero y el alcance de lo que queremos. Si alguien de ustedes está seguro de que va a vivir dentro de 50 años, felicidades. Entonces no habrá mucho de qué preocuparse. Pero es muy probable que no sepamos exactamente hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podríamos vivir. Por eso el tiempo es una restricción de todo proyecto. Es una restricción fundamental que debíamos en buena medida pues analizar y ver este tipo de cosas. Les he presentado la idea de la procrastinación. La procrastinación es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades actuales. Esta procrastinación tiene que ver con el acto de posponer. Está en algunos estudios en Harvard, se insiste mucho en que cuando posponemos, no precisamente o no necesariamente siempre tiene que ver con el tema de la flojera. Muchas veces, en muchas de las ocasiones, posponer tiene que ver porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque sentimos enojo, porque sentimos frustración. Puede haber ahí un conjunto de cuestiones morales fundamentales en cada ser humano que le hacen que su vida, sus proyectos y todo lo que está haciendo tenga que ver finalmente con un proceso de estar posponiendo aquello que quiere lograr. Por eso insisto, en este sentido bien vale la expresión, hey, hay que soñar, pero hay que soñar despierto, no te duermas. Y no te duermas mucho porque además, insisto, la vida no es gratuita, la vida no es para todos los años que nosotros quisiéramos, y evidentemente esto nos lleva a pensar en la necesidad de que tenemos que hacer muchas de las cosas que realmente queremos hoy. Insisto, retomo otra vez esta frase de Julio Cortázar: la vida como un comentario de otra cosa que no alcanzamos, pero que está ahí justamente al alcance del salto que no damos. Atreverse a dar el salto es pasar de una vida contemplativa a pasar justamente a una vida con calidad, a una vida de acción, a una vida en donde se vuelve esta frase del gerundio, es decir,
estoy viviendo, lo estoy haciendo cotidianamente. Yo creo que a veces, tampoco lo dudaría, a veces nos perdemos, a veces pues también nos lamentamos, a veces nos frustramos y a veces incluso perdemos o tendemos a perder la dimensión de lo que verdaderamente queremos. Aquí entra en juego un proceso fundamental, válido para todos los seres humanos, que se llama resiliencia. Es decir, esta capacidad de reinventarse a uno mismo. Evidentemente va a haber frustración en nuestros proyectos porque tal vez las cosas no sean como nosotros las hemos pensado. Probablemente vamos a vivir frustración, probablemente vamos a vivir tristeza, probablemente vamos a vivir decepción incluso. Pero entonces es cuando entra en juego este tema de la resiliencia, es decir, esta capacidad de rehacernos, de buscarnos otra vez dentro de nuestro ser, de nuestra intimidad, entender exactamente cómo podemos hacer ahora las cosas para recuperar y para seguir teniendo un sentido de la vida en esta cuestión de un gerundio, es decir, esta constante acción que nos aleja cada día más de la muerte, esta muerte no precisamente física, pero sí una muerte moral, una muerte que tiene que ver con la frustración y que nos lleva por el otro camino, que tiene que ver mucho más con la cuestión de reinventarnos a nosotros mismos, con la cuestión de hacernos a nosotros mismos. Esta es, pues, una de las cuestiones fundamentales. ¿Qué se requiere para todo ello? Yo retomo algunas cuestiones en este libro de Corriendo que es Gerundio, de Kelly McGonigal, una investigadora de la Universidad de Stanford, que tiene que ver con una idea que a veces nosotros creo que la minimizamos o la subestimamos. Esta idea tiene que ver justamente con lo que se llama willpower, es decir, la fuerza de voluntad. Esta fuerza de voluntad que a veces parece que es como una cuestión mágica y que realmente puede ser una cuestión mágica, es algo tan fundamental en la vida humana. La fuerza de voluntad es aquello que nos permite empujar, hacer, trazar de mejor manera aquellos objetivos que nosotros tenemos. Sin la fuerza de voluntad vamos a caer sobre todo en cuestiones de flojera. Evidentemente la fuerza de voluntad es una cuestión subjetiva y es una cuestión estrictamente privada de cada uno de nosotros. Ahí no decide alguien. Tal vez tengamos a alguien a nuestro lado que nos diga, oye, levántate, oye, tienes que entrenar hoy porque tienes que correr, oye, mira, recuerda que tienes este compromiso. Pero finalmente, si esta subjetividad, si esta parte tan íntima de cada uno de nosotros no entiende la importancia de esa fuerza de voluntad, es muy difícil que podamos trazar entonces un camino constante hacia el éxito, un trazo constante hacia aquellas metas que nosotros de alguna manera hemos trazado para nosotros mismos. Fuerza de voluntad tiene que ver con ejemplos muy claros. Son las 6 de la mañana, suena el despertador, me he propuesto correr esta mañana, sin embargo digo, creo que sería mejor quedarme en la cama, me voy a tomar un café, me voy a tomar un vaso de leche, voy a comer un pan y no voy a correr porque pues además amaneció un poco nublado y está un poco lloviendo. Evidentemente, si queremos encontrar factores para no hacer, los vamos a encontrar muy fácilmente. Como también es cierto que si tenemos el interés y el deseo y la fuerza de voluntad de hacerlo, evidentemente también lo podremos lograr. Hey, un momento, tal vez pueda ser una cuestión muy pesada, muy particularmente difícil, pero me voy a levantar porque necesito entrenar, porque necesito correr. Fuerza de voluntad tal vez se requiera cuando vemos enfrente de nosotros un gran plato de pozole o un gran plato de una gran comida que no debíamos comer porque finalmente sabemos que nos puede hacer algún tipo de daño. Sin embargo, pues vamos un poco cayendo en la tentación, creyendo que pues no hay problema, mañana lo recupero y mañana lo recupero. Y así pasamos los años y cuando nos damos cuenta ya no lo recuperamos de ninguna manera. La fuerza de voluntad es fundamental porque es la disciplina que nos va a empujar para lograr nuestras metas. Sin la fuerza de voluntad no podríamos hacer nada. Y yo estoy muy seguro que cada uno de ustedes ha soñado con cosas en su vida, ha soñado con metas en su vida y ha tenido que poner en juego justamente esta disciplina y esta fuerza de voluntad para lograrlo. Porque se ha dado cuenta que las metas y que los proyectos no son gratis o no son gratuitos. Los objetivos, las conquistas importantes y relevantes en nuestra vida no van a venir a nuestra cama a tocarnos y decir, hey, levántate, ya está todo arreglado. No, de ningún modo. La fuerza de voluntad es fundamental porque esto le va a dar justamente una orientación a nuestra acción.
Es cierto, adentro de nosotros, adentro de nuestros cerebros, habría por ahí como una especie de un angelito, pero también habría por ahí una especie como de demonio, un angelito que te dice, hey, haz las cosas que tienes que hacer. Pero el demonio tal vez te diga, hey, aguántate un poquito, mira, descansa otro rato más en la cama. Mira, aguántate, mañana las cosas serán diferentes. Y así pasamos justamente mucho tiempo de nuestras vidas desperdiciando y haciendo cosas que tal vez no debíamos hacer o no haciendo las cosas que efectivamente serían importantes para hacer en nuestras vidas y que nos permita lograr mucho más desarrollo de lo que nosotros somos y de lo que nuestras metas nos proponen. Yo quisiera invitarlos nuevamente, invitarlos a que se pongan a pensar un poquito cuál es aquel gran sueño que tengo en la vida, cuál es aquella gran meta que tengo en la vida. Por un lado, en la medida en que eso pueda ser definido, va a ser fundamental para nosotros mismos. Ahora también, ¿qué es lo que estoy haciendo para que esta meta se vuelva una realidad? ¿Qué es lo que no estoy haciendo para que esta meta, este objetivo que me he trazado en la vida, pueda ser fundamental y pueda ser algo que yo pueda alcanzar? Estas son cuestiones fundamentales. Estas son cuestiones que evidentemente nos llevan a pensar que la vida es un ejercicio de un gerundio, que vivir es eso, un gerundio, es decir, una acción constante. Estoy viviendo, no estoy vegetando, no estoy solamente contemplando, no estoy viviendo una vida pasiva, sino que finalmente vivir es una acción que tiene que ver justamente con eso. Les quiero poner 2 o 3 ejemplos de mi muy particular experiencia y que tiene que ver con este entramado de corriendo que es gerundio. Cuando yo tenía aproximadamente 16 años, estaba yo en la preparatoria, yo conocí de muy cerca la música de los Beatles. Para mí los Beatles eran fundamentales. Sin los Beatles, y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido su grupo favorito, su cantante favorito, y ha soñado incluso tal vez, ¿por qué no?, ser como ese cantante favorito. Yo conocí a la música de los Beatles cuando tenía 16 años. Me impactó cuando vi la película de Let It Be. Me estremeció ver a John, George, Paul y Ringo tocando en la azotea allá en el estudio de Abbey Road en Londres. Yo tenía sueños, evidentemente, yo tenía ganas de hacer muchas cosas, pero no sabía ni cómo. Y estoy muy seguro que ni por muy bonito que yo soñara, algún día me habría de imaginar estar en Londres y conocer de cerca este espacio en donde se desenvolvieron los Beatles. La vida me dio esa oportunidad. La vida me permitió correr el maratón de Londres y ver de cerca justamente, cruzar la cebra de Abbey Road, cruzarlo como lo hicieron John, George, Paul y Ringo, ver los estudios de Abbey Road, conocer Londres y decir, estos espacios, estas atmósferas en donde ellos vivieron, en donde ellos actuaron, yo estoy siendo parte de ello. Yo ya era un poquito más grande, desde luego, pero poder lograr uno de estos sueños me hace sentir, desde luego, que una persona en cierta medida con esta satisfacción. Logré algo que yo deseaba con todas las ganas, con todas las emociones de un joven de 16 años. Pude correr el maratón de París y cuando corría yo el maratón de París me venía a la mente, porque para mí fue un gran escritor, Albert Camus, y fue un gran, otros grandes personajes, el mismo Julio Cortázar, que tomaba café en uno de los lugares ahí predilectos en la zona céntrica de París. Imagínense ustedes ir corriendo por Champs-Élysées, ir corriendo justamente, empezar esa carrera, ir y tomando por ahí por el Museo del Louvre y tomar otra ruta y de repente ir corriendo y ver hacia la mano izquierda el río Sena, ver cómo la gente va caminando, va desenvolviéndose, ver todos estos ambientes, ver de cerca la Torre Eiffel, conocerla y subirse, vivirlo y tener ante todo ello la posibilidad de decir, hey, este es uno de los sueños que también yo aspiraba a lograr en la vida y hoy se me está dando la oportunidad. Fíjense ustedes cómo es fundamental en la vida para poder sentirnos satisfechos, como para poder sentir alegría con nosotros mismos y dentro de nosotros mismos poder alcanzar esos sueños que nosotros vamos trazando. Esos sueños que desde luego, insisto, no son gratis, esos sueños no son de ninguna manera cuestiones que la vida nos va a regalar. Tenemos que esforzarnos para cumplirlos, tenemos que esforzarnos para que pueda ser posible.
Corrí el maratón, les decía, el primer maratón fue el maratón de Chicago, con un clima verdaderamente, yo esperaba un clima muy atractivo. El maratón de Chicago se corre en octubre de cada año. Esperaba un clima muy fresco, sin embargo fue totalmente lo opuesto. Alrededor de 34, 35 grados centígrados, una humedad que llegaba al 85%. Más de 300 personas se fueron al hospital ese día por problemas de deshidratación y todo lo que deviene de este tipo de prácticas. Un policía de Michigan falleció en este evento tan interesante. Y era mi primera oportunidad, y era mi primera forma de decir, hey, creo que sí puedo hacerlo. Yo empecé a correr y cuando veía yo 5 kilómetros decía, no, 5 kilómetros es demasiado. Y tal vez ustedes se lo preguntan, 1 kilómetro es mucho, 5 kilómetros es muchísimo. Poco a poco se fueron dando las condiciones y de pronto llegaron a ser 10 kilómetros y de pronto llegaron a ser medios maratones, es decir, 21 kilómetros, y de pronto llegó la gran oportunidad de correr el maratón de Chicago, correr los 42 kilómetros, 195 metros y lograrlo de manera pues efectiva, de manera saludable, de manera oportuna, y esto también, por supuesto, que genera una gran seguridad. Esto va generando justamente las posibilidades de decir, hey, sí lo puedo hacer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas de las ocasiones nosotros mismos creo que no hemos descubierto lo que podemos hacer. El gran potencial que existe dentro de nosotros mismos para poder hacer lo que queremos hacer, los sueños que queremos cumplir. No hemos descubierto que en nosotros están las posibilidades, y esto es fundamental, creer de manera objetiva, creer de manera racional en que nuestras posibilidades y que nuestras capacidades son fundamentales. A mí me parece que uno de los rasgos de nuestra cultura mexicana es minimizar exactamente el potencial de las personas. Creer que no somos capaces porque vivimos muchas de las ocasiones como este ejemplo tan trivial que tiene que ver con la famosa cubeta de los cangrejos. No queremos reconocer ni el éxito, no queremos reconocer ni las capacidades del que está junto de nosotros. Siempre tendemos a descalificar muchas de estas cosas. En ese sentido, pues, la gran cuestión radica en cómo reconocer, en cómo valorar quiénes somos, en cómo entender la importancia de la autoestima, cómo entender el tema del valor que nosotros podemos tener como personas. Muchas de las ocasiones, y creo que esto es desde que somos niños, desde que somos jóvenes, en nuestras casas nos dicen, hey, tú no tienes derecho a opinar, hey, tú no puedes decidir lo que quieres. Hoy creo que las cosas han cambiado un poco, pero este ejercicio de decidir, este ejercicio de opinar, este ejercicio de participar muchas veces en otro tipo de cuestiones, nos van permitiendo que de alguna manera podamos ir generando un valor de nosotros mismos, nuestro valor, nuestra autoestima, que es fundamental, sobre todo si queremos lograr cosas. A veces no las logramos porque simple y sencillamente no creemos que nosotros somos capaces de grandes cosas en la vida. Mi invitación es esa. Piensen en su gran sueño que tienen, piensen en sus grandes ambiciones, en sus grandes metas, piensen justamente que es algo en lo que es importante creer. Van a tener que creer que lo pueden hacer, porque en esa medida van a poder de alguna manera trazar un conjunto de herramientas que les van a permitir alcanzar todos sus sueños y todas sus metas. Ya me dicen por ahí que me quedan pocos minutos, no me los voy a acabar yo solito, quiero invitarlos a que participemos, invitarlos a que platiquemos un poquito más de esto. Solamente les quiero decir algo, la vida tiene un gran sentido y este misterio de la vida tal vez tenga que ver en esta capacidad de la resiliencia, es decir, en esta gran capacidad de reinventarnos, de rehacernos, de salir de nuestras ruinas, de salir de nuestros escombros y construir nuevamente un sentido de lo que nosotros podemos hacer. Les invito además a que se pregunten, ¿cuál ha sido su sueño más importante en la vida? 1, que se pregunten, ¿lo lograron? 2, ¿por qué no lo lograron? Si es que no lo lograron. ¿Qué podrían hacer para lograr justamente eso? Número 2, ¿cuál es su estrategia para conseguir justamente ese gran sueño? Es decir, ¿cómo le van a hacer?
cómo van a conquistar sus metas, cómo van a conquistar sus sueños y sobre todo, insisto, invitarlos a pensar en que la vida no es para dormirse, la vida no es una actitud pasiva, la actitud tiene que ver fundamentalmente con el trazado de nuestros proyectos y de nuestras metas, pero sobre todo entender que la vida es eso, una acción constante, una acción en donde hay que reinventarse y rehacer muchas de las cosas que nosotros tenemos. Hasta aquí mi exposición. Me gustaría saber si alguien quiere hacer algún comentario. Con todo gusto podemos dialogar. Hola, soy Inés González y muy agradecida por todos tus comentarios. Yo, como tú, creo en eso de los miedos y yo creo que muchas de las veces los miedos son los que nos impiden avanzar, usar esa línea de la vida. Me han invitado muchas veces a muchos negocios y esta vez estoy en una de las líneas en el segundo nivel más o menos. Entonces ahora me hice la promesa a mí misma de no claudicar, de seguir adelante. Muchas gracias por tu conferencia. Muchas gracias a usted por participar. Sí, muchas gracias. Gracias David. La verdad que es importante siempre en la vida tener una persona en la cual te esté ahí apoyando, te esté ahí motivando, pero la parte importante lo dijiste, es la fuerza de voluntad. Si no existe la fuerza de voluntad personal, aunque tengas al mejor motivador a un lado, no va a servir de nada. Y para eso es importante que tus sueños sean más grandes que tus propias creencias. Porque muchas veces si lo dijiste, bueno, es que mis sueños están grandes, pero no puedo salir a trabajar, no puedo salir a contratar porque está lloviendo, porque hay mucho sol, porque hay mucha lluvia, pero le ponemos muchos pretextos. Tus sueños no son tan importantes que no te hace saltar de esa zona de confort y decir, voy por todo. Muchas gracias, estuvo muy interesante, me gustó mucho. Gracias, David. Gracias a ti, gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias, soy Elena de Puebla y efectivamente, como dice el señor Fidel, la fuerza de voluntad es lo que creo que nos lleva más que el deseo, más que el sueño, más que todo, es la fuerza de voluntad. Ese es el pilar, creo. Muchas gracias, señor David. Muchas gracias a usted, Helen. Señor David, quiero felicitarlo desde la bella ciudad de Provo y obviamente felicitarlo e invitarlo a que sea usted parte de este equipo de Acili International. Tenemos en la sala al director comercial de Latinoamérica, el señor Nelson Villegas, que nos acompañó. Estuvo en su momento un actor de televisión, que en su momento lo vamos a conocer y van a saber de él. Y sería un privilegio contar con un escritor en nuestra organización. Ya como te comenté el otro día, estás cordialmente invitado para que seas parte de este equipo. Luego hablaremos más de esto. Y por supuesto, estás invitado para que mínimo unas 2 veces al mes nos puedas dar otro mensaje de esta naturaleza a este equipo de trabajo. Con todo gusto. Ok, gracias. Sabemos que el tiempo nos traiciona, nos queda como 2 minutos. ¿Alguien más quiere participar? Solamente resta agradecer, mi estimado David, por tu tiempo. Sabemos que este factor tiempo es muy importante cada una de las personas. El tiempo que tú nos dedicaste el día de hoy, esos 30 minutos, créeme que valió la pena estar aquí. Espero que no sea la primera. Vamos por más entrenamiento, vamos por más capacitaciones, porque es lo que necesitamos para tener los mejores resultados. Muchas gracias. Gracias a cada una de las personas que asistieron a esta sala. Nos vemos muy pronto. Y pues bueno, les deseo lo mejor de lo mejor. Que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, David. Gracias, Fidel. Gracias, David. Muchas Saludos gracias. del Distrito Federal. Gracias, señor David Lara Catalán. Soy Patricia Campuzano. Gracias por esa gran conferencia. Bonita noche. Bendiciones. Hasta luego. Muy amable. Gracias, señora Patricia. David, estás cordialmente invitado para seguir participando aquí con nosotros. Deseamos lo mejor de la vida para usted y su familia. Un abrazo. Un abrazo para todos.
Pues muchas gracias a todos y bendiciones. Que descansen y gracias por este... Igualmente.